Hola nuevamente a todos. El día de hoy continuamos con las instrucciones del Señor Jesús acerca de la oración. Esta es nuestra lección número 23 y tiene por título solamente una palabra. Es un título muy cortito. Es la palabra Padre. Entonces, vamos a dar inicio pues en cierta medida recordando un poquito de lo que vimos la lección anterior, pero también en lecciones a lo largo de estos temas que hemos venido desarrollando desde que iniciamos la serie. Hemos mencionado que la oración es algo que ha sido parte del ser humano desde sus inicios, porque fuimos creados por Dios con una necesidad de tener comunión y comunicación con Él. Y la oración es natural y propia del ser humano, aunque muchos recurran a ella como si fuera un extintor de incendios, ¿sí? Como algo que se usa solo en casos de emergencia. Y bueno, se cuenta la historia de un joven que había crecido en un hogar cristiano, siendo enseñado por sus padres acerca de Dios, con el ejemplo de ellos y también con la escritura. Y cuando este joven ya estaba en la universidad, tuvo un profesor que decía ser ateo y que incluía en sus clases enseñanza del ateísmo. Con el paso del tiempo, este joven empezó a abrazar la misma manera de pensar. Y al llegar un periodo vacacional de diciembre, yendo de camino a su casa para pasar ese tiempo con su familia, empezó a nevar tan fuerte que buscó refugio en el primer lugar que encontró. Y al preguntar en el hotel al que llegó por una habitación para pasar ahí la noche, le dijeron que estaba totalmente lleno, que al igual que él, muchos viajeros habían llegado para refugiarse de la tormenta. Les pidió que revisaran bien si no quedaba algún lugar, porque seguir su camino implicaría un riesgo para su vida. Y le dijeron que lo único que podían hacer por él era colocarle en una habitación que usaban para guardar cosas, en la que ya estaba otra persona en la misma situación que él se encontraba, pero que podían dividir ese espacio con algunas sábanas para dar privacidad a cada uno y de esa manera acomodar otra cama también para él. En el transcurso de la noche, el joven se dio cuenta de que el hombre que estaba del otro lado de las sábanas se encontraba muy enfermo. En determinado momento, el joven se quedó dormido y no supo más de su vecino de habitación. Por la mañana, la tormenta de nieve ya había pasado y pudo retomar su camino hasta llegar a casa sano y salvo. Y fue hasta unos días después que se enteró de que el hombre al que había escuchado del otro lado de las sábanas, que no solamente hacía expresiones que evidenciaban que se estaba sintiendo muy mal de salud, sino que en el proceso de manifestar esto también llegó un punto en el que se había puesto a orar pidiendo auxilio a Dios. Se había dado cuenta el joven que ese hombre había muerto en el transcurso de la noche. Y su mayor sorpresa fue saber que ese hombre había sido su profesor ateo de la universidad. Así que esto ilustra el hecho de que fuimos creados por Dios con una necesidad de tener comunión y comunicación con Él. Es por esta razón que en muchas religiones se practica la oración como una expresión de un instinto natural, movido las más de las veces por el temor y la superstición. Si no oramos al Padre Celestial
con un sentido de confianza amorosa, lo vamos a hacer a un Dios falso a través de un sentido de temor. Así pues, no se trata de si vamos a orar o no, sino más bien de a quién vamos a orar. Y yendo un poquito más al tema de nuestra lección de hoy y recordando algo que veíamos hace ya varias lecciones, cuando veíamos ahí en el Evangelio de Lucas un suceso en el que los discípulos estaban viendo al Señor Jesús orar. Si usted hubiera tenido la oportunidad de estar entre los discípulos del Señor viéndolo orar, ¿qué cree que habría notado en él? ¿Considera que le habría resultado deseable poder orar como él lo hacía? Y bueno, no tenemos mucho espacio de tiempo como para ponernos a reflexionar a detalle en ello, ¿verdad? Pero sí podemos al menos en alguna medida, o quizás ya lo hemos hecho anteriormente, reflexionar acerca de esto, ¿sí? ¿Qué cosas habríamos observado si hubiésemos estado ahí presentes en algún momento en el que el Señor Jesús estuviera orando? ¿Qué habría llamado nuestra atención? Y si el verlo llevando a cabo esto habría resultado en algo que estimularía un deseo en nosotros de poder orar como él lo hacía. Y bueno, quiero llamar su atención al hecho de que cuando el discípulo que haya sido, porque la palabra de Dios no menciona su nombre, le pidió a Jesús que los enseñara a orar, no estaba pidiendo a su maestro que les diera una definición de la oración o una explicación sobre cómo funciona, ni tampoco una lista de pasos a seguir. Este discípulo estaba pidiendo al Señor Jesús que les enseñara cómo tener aquello que él tenía. Y aquí le quiero subrayar esto, ¿sí? Que no lo pierda de vista, es algo muy importante, es algo muy esencial que estaremos viendo en esta lección, pero también posteriormente. Y es el hecho de que al decirle que les enseñara a orar, ese discípulo estaba en realidad pidiendo que les enseñara cómo tener aquello que veían en él, aquello que ubicaban que él tenía. Recordemos que esos hombres pasaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana con Jesús. Habían visto que cosas sucedían en respuesta a las oraciones del Señor, pero sobre todo, para ellos era evidente que su manera de relacionarse con Dios a través de la oración era distinta de lo que habían sabido o conocido hasta ese momento. En la introducción a esta serie mencionamos que los discípulos de Jesús estaban familiarizados con la oración desde que tenían uso de razón, ¿sí? Como judíos, ellos escuchaban oraciones desde que estaban en el vientre de sus mamás. Eran educados en la fe desde su nacimiento y sin ningún problema habrían podido dirigir la oración pública si se les llamaba a hacerlo. Pero pasar tiempo con Jesús había cambiado todo eso, hermanos. No se podía estar cerca de Él durante mucho tiempo sin darse cuenta de que su vida estaba arraigada en una relación profunda, continua y vivificante con el Padre. Ahora, pensemos un poco en la abismal diferencia que los discípulos de Jesús habrían identificado entre los tiempos de oración que los fariseos practicaban. Sí, los fariseos, a quienes el Señor Jesús llamó hipócritas en repetidas ocasiones y que fue parte de lo que vimos en nuestra lección anterior,
porque eran ritualistas y formales, tan solo para dar una apariencia de piedad ante los hombres. Pero pensemos también en esa abismal diferencia entre lo que estaban observando los discípulos en su maestro y también las oraciones de los gentiles, que eran aquellos que no conocían a Dios, que estaban llenas de repeticiones sin sentido o vanas, huecas, vacías, como nos dice la Escritura. Y por otro lado, incluso la experiencia propia de los discípulos en lo concerniente a la oración, quienes reconocían su necesidad de aprendizaje. Y por esto es que estaban pidiendo que se les enseñara. Entonces, cada uno de estos grupos no comprometían realmente sus vidas en el nivel más profundo en comparación con los tiempos que Jesús pasaba con el Padre en comunión íntima. Y esto era algo muy evidente para ellos. Es algo que les quedaba claro y yo estaba pensando al estar estudiando para esta enseñanza y meditando en cosas que la Escritura nos enseña, en lo que ellos debieron haber percibido en la atmósfera, en esos momentos de oración de su maestro. La palabra nos enseña que en algunos momentos el Señor se retiraba aparte para ir a orar, ¿sí? Que en ocasiones se levantaba de madrugada y se iba al monte a orar para pasar un tiempo a solas. Pero también hubo otros momentos en los que los discípulos pudieron observarlo y escucharlo orar, como vamos a ver en un momento más. Entonces, en esas ocasiones en las que ellos tuvieron acceso a esos momentos, imagine la atmósfera que debe haberse percibido, ¿sí? Imagine el aroma fragante que pudo haber despedido su oración. Al mismo tiempo, lo que debió atraer desde el cielo. Es decir, no solo lo que el Señor Jesús despedía en esos tiempos de comunión íntima con el Padre, sino también en ese proceso de hablar con el Padre y de incluso pedir cosas, lo que debió haber atraído desde el cielo hasta la tierra. Entonces, son cosas que ellos ubicaban en alguna medida y es lo más natural que ellos desearan algo de eso y que fuera lo que llevara a este discípulo a decir: Señor, enséñanos a orar. Es la petición de los discípulos en cuyo corazón se ha despertado un profundo deseo por el Padre. Revelar el corazón de la oración. Y por eso, después de advertirles acerca de cuidar la motivación de sus corazones para orar, que no fuera para ser vistos por los hombres ni con vanas repeticiones, como lo hacen quienes no tienen una relación con el Padre Celestial, Cristo les enseñó algo a lo que han llamado un modelo de oración, lo cual es más bien una forma de vivir y una manera de pensar, que no vamos a ahondar ahorita en esto que le estoy mencionando, pero sí quisiera que se quedara con esto que acabo de decir, porque es algo de lo cual vamos a hablar muchísimo más. Entonces, se lo repito, ¿sí? El hecho de que esto, a lo que han llamado un modelo de oración, sea más bien una forma de vivir y una manera de pensar. Y el llamado Padre Nuestro no es un patrón para ser memorizado y repetido tal cual, sino algo que procede de la oración personal del Hijo con el Padre,
que tiene una profundidad que va mucho más allá de las palabras. Es una guía que deja ver el sentido de intimidad que se establece entre quien ora y Dios al llamar a este Padre. ¿Sí? No pierda de vista la importancia del corazón en todo esto. ¿Sí? Es algo que vamos a mencionar en una mayor medida más adelante, pero téngalo también ahí presente, por favor. La primera ocasión en que el Señor Jesús enseñó el Padre Nuestro se encuentra en Mateo en el capítulo 6, inmediatamente después de haber enseñado a sus discípulos acerca de no ser como los hipócritas, ni decir repeticiones sin sentido como los que no conocen a Dios. Y la otra ocasión la encontramos en Lucas capítulo 11, que es la que leeremos el día de hoy. Entonces, vamos a Lucas capítulo 11, los versículos del 1 al 4 dicen: Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar solamente en la primera palabra, a partir de cuando el Señor les dice: cuando oren, digan: Padre. Algunos manuscritos incluyen palabras o frases que se encuentran en el pasaje de Mateo 6, aquí en este pasaje de Lucas 11, como sería la palabra nuestro después de la palabra Padre, para que dijera Padre nuestro, al igual que en el pasaje de Mateo. Sin embargo, en el original no aparece de esa manera, y en su momento vamos a hablar acerca de ello, ¿sí? De la frase completa, Padre Nuestro, incluyendo las dos palabras, pero en esta ocasión nos enfocaremos solamente en esta primera palabra, que es Padre. Y bueno, es importante que ubiquemos que el hecho de que Jesús enseñara a sus discípulos a que se dirigieran a Dios en oración como Padre era algo completamente impensable y asombroso, hermanos. Sí, los judíos tenían un respeto tan grande por el nombre de Dios que ni siquiera se atrevían a escribirlo, mucho menos a pronunciarlo. Entonces, aquí estamos hablando del nombre de Dios, que ya vimos en lecciones anteriores, hablamos un poquito acerca de esto, de cómo era en el Antiguo Testamento. Entonces, en el caso de los judíos, ese mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano era algo que habían abrazado en tal medida que ellos no se atrevían ni a escribir, ni mucho menos a decir el nombre de Dios. Entonces, en su pensamiento estaba el hecho de que Dios es demasiado santo como para ser llamado por su nombre. Tenían claros atributos y perfecciones de Dios que era esencial ubicar para poder relacionarse con Él con respeto y reverencia, como el hecho de que Él es el Dios creador, el eterno, el todopoderoso, el Dios soberano, santo, misericordioso, etc. ¿Sí? Había muchos aspectos del carácter, de los atributos, de las perfecciones de Dios que como pueblo de Dios tenían perfectamente claras, pero estaban incompletos en lo concerniente a conocer a Dios en una relación estrecha, íntima, como es la relación padre-hijo con Dios. Entonces, el término hebreo del Antiguo Testamento, Ab,
¿sí? Así de cortito, equivale a padre en varios sentidos. Es decir, se utilizaba en el Antiguo Testamento este vocablo en varios sentidos, ¿sí? En 4 específicamente que vamos a ver el día de hoy. El primero de ellos es para referirse al progenitor, ¿sí? Tenemos un ejemplo de esto en Génesis capítulo 2, versículo 24, que dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿sí? Entonces, es una referencia al progenitor, pero también es una referencia que se utiliza para hablar de un antepasado, como en Primero de Reyes 15:24 nos habla acerca de cuando murió Asa y nos dice, durmió Asa con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David su padre, y su hijo Josafat reinó en su lugar. Entonces, aquí nos está indicando que el rey muerto era de la descendencia de David, ¿sí? O sea, menciona a David diciéndole o llamándole como su padre, cuando en realidad está aludiendo a que David era un antepasado de el rey Asa. Entonces, es otra de las maneras en las que se utiliza la palabra. Y la tercera de ellas es con relación a una persona que merece un trato respetuoso, similar al que otorgamos a nuestros padres. Y tenemos ahí 2 citas bíblicas. La primera de ellas es Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 12, en donde nos habla de que el siervo de Eliseo, del profeta Eliseo, le llamó en un determinado momento Padre mío, ¿sí? Al profeta. Entonces, era una palabra que se utilizaba también para hablarle a alguien con quien se tenía un trato respetuoso, ¿sí? Y también era una palabra que se utilizaba, como en este ejemplo de 1 de Samuel 24:11, hacia los reyes. Y en este caso es David el que llamó a Saúl Padre mío en ese versículo. Ahora, el cuarto uso de esta palabra era para alguien que ejercía protección sobre otros, como este ejemplo de Job, capítulo 29, versículo 16, en donde Job dice de sí mismo, Padre era para los necesitados. Entonces, son estos 4 usos que encontramos en el Antiguo Testamento, y el pueblo de Israel reconocía que Dios era su Padre en sentido colectivo, hermanos, como nación. En todo el Antiguo Testamento se menciona a Dios como Padre de la nación judía solamente 14 veces, ¿sí? A lo largo de todos los libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Un ejemplo de ellos lo encontramos en Isaías capítulo 63, versículo 16, donde dice, porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conoce, ni nos reconoce Israel, tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Entonces, los israelitas tenían claro el poder ver a Dios como Padre de la nación completa, es decir, en un sentido colectivo, pero lo que no tenían era el concepto de Dios como Padre de una persona. Sí, ni en el Antiguo Testamento ni en la literatura extrabíblica de los israelitas se encuentra que una persona llame Padre a Dios. Ese sentido de la paternidad de Dios lo reveló nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y vemos en Mateo capítulo 11, la segunda parte del versículo 27, que dice el Señor Jesús, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, quiero que imagine lo impactante que fue para los discípulos
después de toda una larga historia en la que encontraron formas indirectas para referirse a Dios, porque ni siquiera pronunciaban su nombre, que Jesús les dijera que se dirigieran a Él llamándole Padre. Debió haberles causado un asombro muy grande, pero al mismo tiempo una alegría enorme, porque aquel que les estaba dando la instrucción de dirigirse a Dios de esa manera había revelado una relación personal de intimidad con el Padre que estaba poniendo al alcance de todos aquellos que nacieran de Él, ¿sí? De todos aquellos que fueran adoptados como hijos de Dios, que fueran engendrados, ¿sí? Por su palabra y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mientras Jesús estuvo en la tierra, constantemente hablaba a sus discípulos de Dios como el Padre de ellos en el cielo. ¿Sí? Les mencionaba hace un momento que en todo el Antiguo Testamento solamente hay 14 alusiones a Dios como Padre, hablando en el sentido colectivo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús en repetidas ocasiones les hablaba a los discípulos acerca de Dios como el Padre de ellos en el cielo. Y solo por mencionarle algunos ejemplos, en Mateo, en el capítulo 5, los versículos 16, 45 y 48, en el capítulo 6 de Mateo, los versículos 1, 8, 14 y 15, y así podríamos mencionar muchísimas más ocasiones en las que Él estuvo hablando a los discípulos acerca de esto. Ahora, después de la resurrección del Señor, Él envió a María Magdalena con un mensaje a sus discípulos, a los que en ese momento les llama sus hermanos, ¿sí? En Juan capítulo 20, la segunda parte del versículo 17 dice: pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Entonces, vemos cómo Él de manera constante, remarcada, antes de su crucifixión, después de ella, ya cuando hubo resucitado, estuvo subrayando vez tras vez acerca de esto, enseñándoles acerca de cómo dirigirse a Dios en oración, llamándole Padre. Y bueno, en el caso del Señor Jesús, no solo enseñó que llamáramos como discípulos a Dios Ab, sino Abba. Sí, Señor Jesús oraba al Padre con el corazón. Y voy a leer algo que escribió este hermano que tenemos aquí en pantalla. Le escribió lo siguiente: una de las artimañas demoníacas es hacernos pensar en la oración principalmente como una actividad de la mente que implica sobre todo nuestras actividades intelectuales. Este prejuicio reduce la oración a hablar con Dios o a pensar en Dios. La verdadera oración viene del corazón. Entonces, en el caso del Señor Jesús, se trataba de una relación con el Padre, en la que el punto de partida era el corazón. Y nuestra espiritualidad, dice este mismo hermano que escribió esto que tenemos en pantalla, dice que se localiza con demasiada frecuencia en la cabeza, dejando el corazón marchito y afectado por la sequía, clamando por la lluvia de la presencia de Dios, pero sin saber cómo encontrarla. Porque muchas veces limitamos nuestra vida de oración a algo que es meramente intelectual, a algo que se reduce a un
solamente hablar con Dios o decir cosas en oración o pensar en Dios y no hacerlo desde nuestro corazón, entendiendo que se trata de una relación de hijos con su Padre y del Padre con sus hijos. El Señor Jesús, al orar, se dirigía a Dios usando la palabra Abba. Es un término arameo utilizado especialmente en el entorno familiar para hablar del Padre o para dirigirse a Él. Abba nace del lenguaje infantil propio del arameo que se usaba en Palestina en tiempos de Jesús. El término es, pues, una palabra infantil que no implica falta de respeto al dirigirse al Padre humano, ¿sí? A un Padre en lo terrenal, sino expresión de confianza y dependencia propia de un niño hacia su padre en lo natural. En el entorno judío, utilizar este término para dirigirse a Dios era considerado como una falta de respeto. Entonces, es sorpresivo que Jesús utilizara en un entorno como el social de su tiempo este término para dirigirse al Padre, poniendo de manifiesto la relación de amor entrañable. De ese modo, Jesús usaba para dialogar con el Padre la misma palabra de los niños, que ponía de manifiesto también la entrega obediente a la voluntad del que lo había enviado. Ese es el tipo de relación al que Jesús estaba refiriéndose cuando enseñó a sus discípulos a dirigirse a Dios como Padre. Entonces, esto es, hermanos, algo que necesitamos abrazar desde nuestro corazón, que sí necesitamos tener una comprensión en nuestro intelecto acerca de ello, pero más allá de esto, necesitamos que baje a nuestro corazón, ¿sí? Porque de otra manera nos quedaremos en la superficie y bueno, el punto es que muchas veces como creyentes, ese dirigirse a Dios como Padre no solo se ve afectado debido a que queda en una mera actividad de la mente o que queda reducido a una sola actividad de la mente, sino también debido a que trasladamos nuestra experiencia con nuestro Padre terrenal a la relación con el Padre celestial. Muchas personas, muchos creyentes, incluso asocian la palabra Padre con experiencias negativas, como autoritarismo, abuso, abandono, dolor, inseguridad, indiferencia, temor, lejanía, desconfianza y un largo etcétera. Para los discípulos era impensable el hecho de relacionarse con Dios de la manera que Jesús vino a revelar. Sin embargo, ha sido el deseo de Dios desde el principio, una relación así. Y el Señor Jesús lo hizo posible. Ahora en nosotros está abrazar el regalo o quedarnos sin él. Hay una anécdota de la historia de un hombre que en siglos pasados quería viajar de Europa hacia América, ¿sí? Específicamente hacia los Estados Unidos de Norteamérica, y estuvo trabajando a lo largo de mucho tiempo para poder pagar su boleto en el barco que lo llevaría hacia allá. Y en ese largo tiempo en el que él estuvo haciendo ahorros para poder pagar ese boleto, le quedó algo de dinero restante, no mucho, pero lo que hizo con el poco recurso que le había quedado fue ir a una tienda a comprar víveres para su viaje. Entonces compró algo de pan, algo de carne seca
y pues era una persona de pocos recursos que había invertido todo lo que tenía en pagar ese boleto y en comprar lo poco para lo que le había alcanzado. Eran viajes largos que duraban alrededor de un mes. Entonces él planeaba hacer rendir esos pocos alimentos que había podido adquirir para que le duraran todo el transcurso de ese viaje. Y a lo largo del tiempo, ya estando en el barco de camino, se escuchaba una campana para llamar a los pasajeros que fueran al comedor a tomar los alimentos en los distintos tiempos en los que se servían. Y este hombre de tan escasos recursos lo que hacía era que iba y se escondía en algún lugar y tomaba un poco de ese pan que con el paso de los días se fue poniendo duro y de la carne seca que llevaba consigo, pues para poder sobrevivir durante ese tiempo. Y con el transcurrir de los días hizo relación con otros de los pasajeros, y en una de las ocasiones en las que ya les faltaba muy poco tiempo para llegar, ya había transcurrido la mayoría de los días de ese mes de viaje, y se encontraba este hombre platicando con otro de los pasajeros con los que había entablado cierta relación, y en el transcurrir de ese tiempo que estaban platicando, la campana sonó para llamarles a ir a recibir los alimentos. Entonces la persona con la que estaba platicando le dijo, vamos al comedor. Y este hombre le dijo, no, yo no voy a ir. ¿Pero por qué no?, le preguntó. Pues es que no tengo dinero para pagar. Y el hombre, el compañero de viaje, le dijo, pero ¿qué no sabes que los alimentos están incluidos en tu boleto? Y bueno, ya se imaginará la sorpresa que fue para este hombre, ¿verdad? Que para estas alturas ya estaba algo débil, se había adelgazado bastante. Y el punto es, hermanos, que muchas veces como creyentes estamos así. El Señor Jesús compró para nosotros, a precio de su sangre, un boleto que incluye no solo el hecho de que podamos ir al cielo cuando muramos, sino muchísimas otras cosas. ¿Sí? Ese boleto incluye una serie de riquezas tan grandes como es el hecho de poder relacionarnos con Dios como nuestro Padre, y que sea una relación en esos términos, en ese nivel de cercanía, de profundidad, de intimidad, que muchas veces nos perdemos de ello por desconocimiento, pero en otros casos nos permitimos el ser definidos por experiencias del pasado que nos han llevado a conceptos equivocados acerca de la paternidad de Dios, y nos privamos de ello. Entonces, pues es un buen momento para revisar cómo estamos, ¿verdad? En conclusión, si hubiésemos tenido la oportunidad de estar entre los discípulos del Señor Jesús, viendo y escuchándole orar, con toda seguridad habríamos podido distinguir que su oración procedía del corazón y no del intelecto, hermanos. Que en su oración había sencillez de palabras, un conocimiento de a quién se dirigía y ciertamente un temor reverente, pero al mismo tiempo una confianza. Que había comunión, es decir, relación cercana, estrecha, profunda, íntima. Y el Señor Jesús vino a revelar, a traer a la luz
acerca de este aspecto de la relación con Dios que ha sido parte de su deseo desde el principio de la creación, desde el principio en el cual creó al ser humano. Y el punto es, si está definiendo en alguna medida nuestra experiencia con nuestro Padre terrenal, nuestra manera de relacionarnos con Dios. Si aún teniendo la revelación que Jesús vino a traer, seguimos relacionándonos con Él como los judíos que no tenían esa revelación. El punto es, ¿qué haremos al respecto? Si seguiremos igual o si tomaremos determinaciones para que sea la obra del Espíritu Santo y su palabra lo que nos defina, llevándonos a un nivel de relación con el Padre, no solo como Ab, sino como Abba, que es algo de lo que hablaremos en mayor profundidad en nuestra siguiente lección. El punto es que, hermanos, la disposición de Dios está para con todos sus hijos. La palabra nos enseña que Él no tiene favoritos, que Él no hace acepción de personas, que Dios no desea tener ese tipo de relación con algunos de sus hijos sí y con otros no. Su disposición es para con todos. La puerta está abierta y de cada uno de nosotros depende si nos quedamos solo a la puerta o si entramos hasta la cocina, como podemos decir, ¿verdad? Si entramos hasta el lugar de la más íntima comunión, que es el deseo del Padre, hecho posible por la obra de Cristo. Entonces, meditemos en esto y pues ya para terminar, oremos. Señor, te damos gracias por tu deseo de tener una relación con nosotros, de padre a hijos. Gracias por dejarnos saber acerca de esto, por la revelación que Cristo nos dio. Y queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes a disfrutar de tan inmerecido e impresionante regalo, aprovechando al máximo el poder conocerte y orar a ti como nuestro Abba. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.